estando como cerrado el tema de meridianos y canales de energía, los puntos y todo eso, la teoría de los meridianos y colaterales, y toda esta introducción que hicimos a la medicina china, pues nos restaría mirar cómo pueden aplicarse esas teorías a la práctica de la medicina china, entendiendo que el Tai Chi y el Qigong se pueden catalogar o se pueden clasificar como parte de la medicina tradicional china. Y de hecho, en Occidente, estas prácticas cada vez toman más importancia dentro del orden clínico, porque también empiezan las investigaciones científicas a corroborar la importancia de estos ejercicios para la salud y para el tratamiento de enfermedades. Y entonces, pues, los centros médicos, los hospitales y las clínicas empiezan a buscar la forma de llevar estos conocimientos como elementos de herramienta y complemento a los tratamientos convencionales que se están aplicando, pues, desde el punto de vista occidental. Uno de los ejemplos de lo que esto ha significado ha sido, por ejemplo, en China, el tratamiento de los pacientes con COVID y los procesos de recuperación de las personas que están saliendo de la enfermedad a través de estas prácticas, especialmente de Qigong. Hay un área grandísima que es el área del Qigong médico o Qigong clínico, que llaman también, y que empieza cada vez a tomar fuerza. Realmente el Qigong es uno solo, pero la palabra médico se lo ponen ahí porque es una manera de puntualizar el objetivo de ese Qigong, cuya finalidad es recobrar o recuperar o servir como complemento en los tratamientos frente al tratamiento de patologías. Y el Qigong médico y este Qigong médico viene ganando cada vez más terreno en la medida en que se aplica precisamente la teoría de la medicina china en las prácticas. Entonces, vamos a mirar un poquito cómo es que se aplican estas teorías que vimos de puntos y canales en el Tai Chi y en el Qigong. Vamos a un momentico acá. Listo. Entonces, hay unos objetivos puntuales que cualquier expresión de la medicina china persigue. Sea acupuntura, sea masaje, sea auriculoterapia, sea moxibución, sea este tratamiento con ventosas, sea también la práctica de algunas artes como el tiro al arco, como el Go o el ajedrez chino. Todas estas prácticas, realmente que son expresiones culturales, tienen esta misma base. La primera es lograr la estabilidad de la calma mental. Aquí hay una situación particular a subrayar y es que, te pongo aquí el lápiz, aquí. Una cosa es lograr la calma mental o estar tranquilos y calmos, y la otra es lograr que esa calma se mantenga estable en el tiempo. Nosotros somos seres mentalmente muy biorrítmicos. Eso quiere decir que tenemos biorritmo, entonces unas veces estamos felices, contentos, unas veces estamos inspirados para la práctica, todo nos fluye, y otras veces estamos tristes, deprimidos, no queremos hacer nada, y si lo hacemos entonces no nos fluye, como que nos trabamos, como que estamos negados. Y esto desafortunadamente se va al sistema neuronal, al sistema cerebral exterior, cognitivo, y entonces nos conduce a una frustración, una sensación como de que esto no es así, de que yo no puedo, como racionalizando esa sensación de incapacidad. Y entonces, pues en eso nos vamos todos. En la medicina china, cuando hablamos del Shen, recordemos que Shen es psiquismo. En el contexto esotérico y en las prácticas de alquimia, Shen es la gran energía espiritual. Pero en el contexto clínico chino, en el contexto de la medicina china, el psiquismo es el estado de claridad mental o de estabilidad mental
que tiene un sujeto frente a la situación determinada. Entonces, uno de los objetivos de las prácticas es lograr que la mente esté relajada y que la mente esté calma. Entonces, desde el sentido tradicional, cuando se dice que el 95% de las enfermedades o de los desequilibrios energéticos están relacionados con el estado emocional y mental del ser humano, es decir, del Shen. Si el Shen, o ese psiquismo, esa claridad, está bien, es más difícil que los agentes patógenos o que hayan desequilibrios energéticos internos en el cuerpo. Entonces, el primer gran objetivo de la medicina china y a través de todas sus expresiones es lograr que el paciente esté calmo mentalmente. Pero más allá de la calma mental, que puede ser momentánea por la práctica o porque uno termina de meditar o termina de hacer tai chi, está full, está en paz, está tranquilo, es lograr que esa tranquilidad se mantenga durante el mayor tiempo posible y se vaya convirtiendo en una línea horizontal estable y donde el biorritmo sea muy, muy cercano a la línea central, no tenga unas curvas tan bajas o tan altas. El otro objetivo de las prácticas de la medicina china es nutrir y garantizar el flujo de chi en el cuerpo humano. Entonces, respecto a este punto, pues nutrir cómo es, hablamos de generar una especie de fortalecimiento a ese almacén de energía que es la energía vital y que tiene el riñón, se guardan los riñones. Y también permitir que la energía que circula por los meridianos y los canales esté desbloqueada, esté libre. Y entonces así se puede garantizar el flujo de chi en el cuerpo. Entonces hay unas consideraciones especiales acá y es que, bueno, hay teorías que hablan de la nutrición o el sentido de nutrir la energía. Entonces, la energía, el chi como tal, se puede nutrir a través de la sangre mediante la alimentación y a través de la energía mediante su dinámica, no solamente física a través de la alimentación, sino también de la potencialización de su energía ancestral y de la cualidad y cantidad de aire que pueda tomar y exhalar en determinado momento, entendiendo que la respiración es como la base fundamental para que ese flujo de chi o esa energía se mantenga. Por algo también en la medicina china, los pulmones, que son, digamos, como los encargados de la función de la respiración, son considerados el administrador de la energía del cuerpo. Y su quinta esencia, como frecuencia metal, o sea, todos los pulmones trabajarían para generar esa quinta esencia, es lo que llaman en chino el Po o el alma corpórea. Es la fuerza, la fuerza física. Eso está a través de la respiración y eso se evidencia a través del chi que pueda tener esa respiración. Y el tercer objetivo de todas las prácticas ancestrales chinas es mantener el sistema corporal en muy buenas condiciones. Entonces, desde el punto de vista de prevención, veíamos cómo la medicina china toda está basada en los ciclos del movimiento natural. Todo lo que nos habla la filosofía que ampara esa medicina, esos conocimientos de base, nos hablan de unos patrones energéticos que describen esos flujos naturales de manera perfecta. Por eso es que aquel que conoce los flujos naturales de esos patrones energéticos que sustentan el movimiento de la naturaleza, pues se cuida y puede generar que su cuerpo esté en mejores condiciones, que su flujo de chi esté óptimo y que su mente esté centrada y enfocada. Entonces, estableciendo un biorritmo, en la medida en que el biorritmo se achata, que las curvas de ese biorritmo se achatan, pues la energía vital se gasta menos y así también se vive más y se vive mejor. Así entonces, esos serían los tres objetivos que persigue cualquier
saber ancestral que haga parte de la medicina china. ¿Cómo lo hace? A través de las agujas, a través del automasaje o del masaje, de la digitopresión, o a través del movimiento incluso. Pero como estamos hablando de Tai Chi y Qigong, entonces vamos a mirar esos tres objetivos a partir de lo que nos corresponde, que son las prácticas de las artes corporales chinas, entendidas como Tai Chi y Qigong. Recordemos que el Tai Chi es considerada una forma de Qigong y que el Qigong es el término común a todas las expresiones de meditación que vienen de China. Meditaciones tanto estáticas como dinámicas, en donde hay una inclusión de la mente, de la respiración y de la postura con el ánimo de unificar energía, equilibrar energía y mantener la buena salud. Entonces, el Qigong es como el genérico y hay muchas tradiciones de Qigong diferentes, todas ellas basadas en esos mismos principios. El Tai Chi hace parte de la familia del Qigong o es una expresión de Qigong de tipo estático o de tipo dinámico, pero tiene una característica todavía adicional por la cual se separa o se pone como un cuerpo aparte con el Qigong, y es que es un arte marcial. No todas las formas de Qigong son marciales. El Tai Chi sí es marcial. Entonces, como abarca tanto el Qigong como las prácticas marciales, se coloca aparte. Y dentro del contexto de las artes marciales, entendidas como Wushu, el Tai Chi se dice que es una misma raíz, pero con diferentes ramas. Todas las artes marciales tienen una misma raíz, pero las ramas son, por un lado, el Wushu en sus expresiones, como las que vimos hoy en la clase, de Nanchuan, de Chanchuan, estilos sureños y norteños, y el Tai Chi, que es considerado una otra rama aparte. ¿Sí? Conservan una misma raíz, pero tiene una especialidad. ¿Por qué? Porque no todos los tipos de artes marciales chinas tienen incluida dentro de sí la teoría de los canales y los meridianos. No todas las prácticas de Kung Fu son una meditación en sí. Entonces, por eso el Tai Chi se considera una expresión especial de las artes marciales chinas y por eso se pone aparte. Entonces, ese Wushu y Tai Chi, aunque el Tai Chi esté dentro del Wushu. Recordemos también que Wushu, el maestro Gildardo nos hablaba hoy de la forma en cómo es traducido Wushu. ¿Sí? Más en los términos ancestrales, Wu es renuncia y Shu es conflicto. Pues no es parar la pelea, sino es renunciar al conflicto. ¿Y dónde se inicia el conflicto? En uno mismo. Entonces, eso es la raíz de las artes marciales, la renuncia al conflicto. Tanto el Tai Chi como las prácticas de las artes marciales tienen esa raíz, pero sus objetivos van variando un poquito. Entonces vamos a mirar desde esta óptica cómo el Tai Chi y el Qigong cumplen esas funciones, esos objetivos que tienen todas las expresiones de la medicina tradicional china. Ellos hablan, cuando hacemos Tai Chi y Qigong, de tres elementos. La regulación del Shen, la regulación del psiquismo, de la mente, o en términos más grandes, la regulación de la energía espiritual que fluye en nosotros. Segundo, la regulación de la respiración. Y tercero, la regulación del cuerpo. Esos tres elementos vienen a simplificar lo que vimos en la diapositiva anterior de los objetivos de la medicina china. Entonces, aquí está para la práctica de Tai Chi y de Qigong, son estos tres elementos. Entonces, se dice que lo que distingue al Qigong y al Tai Chi de otras prácticas es que maneja de manera armónica y sincronizada estos tres elementos. Estos tres elementos se consideran como los tres tesoros. El Shen, la energía espiritual, psiquismo, mente.
el chi, la energía que se mueve por el cuerpo y que también trabaja toda la parte emocional, y el qin, que es la energía corpórea, la energía que sustenta la vitalidad del cuerpo físico y que tiene un componente ancestral y un componente de energías adquiridas. Entonces, todas las prácticas de Tai Chi Chi Kung manejan de manera integral estos tres elementos. Por eso les pongo aquí. Toda expresión de actividad física que no cumpla esta condición, es decir, pueden haber una práctica que es solamente mental, no es Tai Chi, no es Chi Kung, que es solamente física, la fuerza física, como el baile, la danza, que es la actividad física, eso es solamente, tiene un solo tesoro. Si es solamente la energía, es un solo tesoro. O sea, para que sea considerado Tai Chi y Chi Kung, tiene que tener estos tres elementos, ¿sí? La mente, la respiración y el cuerpo. Si se manejan esos tres de manera sincrónica, entonces estamos hablando de una expresión de Chi Kung. Muchas veces incluso en todas estas nuevas vertientes que vienen del estudio del cuerpo y que también se amparan en estudios orientales o se inspiran en estudios orientales, más visiones occidentales, nos sacan muchas expresiones del cuerpo como arte terapia, de movilizar el cuerpo terapéuticamente. Pero muchas de ellas no cuentan con esta teoría de la mente o no cuentan con la teoría de la energía que tiene la medicina china. Por eso se quedan a mitad. Son expresiones de actividad física con enfoque terapéutico, pero no pueden considerarse como Tai Chi o Chi Kung porque no son meditación en sí mismas o no tienen el componente de la teoría de la medicina china. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque saca al Tai Chi y al Chi Kung como unas prácticas especiales. No son una gimnasia física bruta. No son solamente una gimnasia para la salud. No son solamente una gimnasia energética. No son solamente una meditación mental o un ejercicio para calmar la mente. Son todo ese conjunto de cosas de manera sincronizada. Y eso es lo que diferencia al Tai Chi de otras artes marciales, por ejemplo. De hecho, la diferencia también entre las artes marciales chinas y las artes marciales de otros países es que las artes marciales chinas tienen una raíz de conducta moral que llamamos Wudé y tienen una raíz filosófica especial de milenios que las guarda o les da sustento. Entonces, esto tengámoslo en cuenta a la hora de mirar otras expresiones que hay por allí, también terapéuticas, y que están siendo o saliendo o poniéndose de moda hoy en día. Entonces, vamos a mirar un poquito en amplitud cómo es que esos tres elementos se trabajan. Vamos primero con la regulación del Shen. Cuando hablamos de las artes corporales chinas, tenemos que entender que resultan de una mixtura entre conocimientos taoístas y conocimientos budistas. Hay estudiosos de ambos bandos, o sea, hay estudiosos taoístas y hay estudiosos budistas, que tienden siempre como a generar un cisma entre estas dos corrientes. Y más cuando hablamos de prácticas cuando las llevamos al escenario de la práctica permanente, de la vivencia permanente. Entonces uno dice, no, mire, los taoístas decían esto, 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 y los budistas decían esto, esto, esto. Y eso es completamente diferente una a la otra. Pero dentro de la tradición que sigo y dentro de las enseñanzas que sigo y que les comparto, realmente las dos caminos, las dos ideologías, las dos historias se juntan, no hay pelea, porque buscan exactamente lo mismo en profundidad. Quizás los nombres cambien, pero los objetivos son los mismos. Quizás
podemos decir que el taoísta lo que le interesa es la eterna juventud y la vitalidad. Y al budista lo que le interesa es la budeidad, la iluminación. Pero estos son enfoques un poco errados y que se pueden malinterpretar. Ambos, tanto los taoístas como los budistas, buscan la fusión con el Tao o la función con la gran energía espiritual. Llámalo como quieras en cualquiera de los bandos. Entonces, cuando hablamos de las prácticas de artes corporales chinas, tenemos que tener en cuenta que hablamos de lo mismo, tanto los taoístas y los budistas. Entonces, si unimos estas dos escuelas, vemos que las prácticas internas son muy similares. Quizás el budista le añade a la práctica interna la visualización, el componente de visualización, especialmente en el budismo vajrayana. Pero el taoísta lo hace más sensorial. Sería como diferencia, pero las metas son exactamente las mismas. Recordar que el gran componente de la expresión del Tai Chi de la familia Yang está unida no solamente a las enseñanzas taoístas, sino a la escuela budista que viene del templo Shaolin. ¿Por qué? Porque su creador, Yan Luchan, se entrenó en el templo Shaolin por muchos años. Él era un monje Shaolin y después se retiró a buscar el Tai Chi porque por recomendación de sus maestros, su biotipo no le daba para trabajar fuerza física, fuerza contra fuerza. Entonces le recomendaron, mire, busquen las prácticas del Tai Chi, un arte en donde no necesites usar tu fuerza y que sea más idóneo con tu contextura muy delgada, muy suave, y allí puedes encontrar lo que estás buscando y efectivamente lo hizo. Entonces, si queremos entender toda esta dimensión, tenemos que mirar de dónde vienen, de esa enseñanza budista que llega a China y que se mistura con la taoísta, de dónde viene. Entonces hay un monje, el monje budista Bodhidharma, que es la 28ª generación del budismo, el que llevó las enseñanzas del budismo para aplicarlas a las artes marciales. Se entendía que Bodhidharma manejaba cerca de 72 artes marciales diferentes. Entonces, lo que él llegó a China llamado por un emperador, y al no ponerle cuidado al emperador, porque estaba viendo diferente a la visión de Bodhidharma, siguió su camino y se instaló cerca al monasterio Shaolin, donde permaneció en una cueva meditando durante 9 años y se iluminó. Y allí, entonces, en esa fama que empezó a tomar, fue que los monjes del monasterio Shaolin, que se encontraban practicando budismo, pero estaban muy débiles en su contextura, lo llamaron para pedir sus enseñanzas. Y él entró al templo y les empezó a enseñar la práctica de fortalecimiento del cuerpo también, es como involucrar no solamente sentarse a estar con la mente calma, sino sentarse y también combinar los ejercicios de estáticos con los ejercicios de movimiento para mantener el cuerpo sano. Y entonces, esa escuela de donde viene Bodhidharma es la escuela de Yogashara. Y la escuela Yogashara tiene un fundamento particular y es todo este esquema del Wu Wei, la práctica del vacío. Entonces también en esta práctica hay cualquier cantidad de tergiversación porque algunas enseñanzas, algunas personas enseñan que la meditación del vacío es no pensar en nada, llegar a no pensar en nada, pero eso es falso. De lo que se pretende es de renunciar, o sea, recuerden que renuncia, es ausencia, ¿ok? Pero no es la ausencia de pensamientos, porque los pensamientos son una expresión natural de la mente. No la puedes quitar, no la puedes mochar. De lo que se trata es de fortalecer el observador, el contemplador interior y adiestrar la mente para seleccionar
los pensamientos positivos, aquellos pensamientos que te nutren. Entonces, la práctica meditativa, que realmente meditación quiere decir es estar consciente, estar atento a la naturaleza de los pensamientos, que es lo que significa la meditación, a lo que nos lleva es a desarrollar la capacidad de nutrirnos de nuestros pensamientos, para que así podamos disfrutar de esa gran energía espiritual que somos y poder conservar la pureza de nuestro corazón. De lo contrario, es una mente que está presa de los pensamientos destructivos, de los pensamientos ruines y de los mismos pensamientos consecuencia del biorritmo de un mundo ilusorio en el que vivimos. Entonces, para esta escuela particular, la visión que se presenta es que este mundo es una ilusión, de que todo es transitorio, de que todo es pasajero y que los pensamientos siempre van a estar ahí viajando como nubes, pasando como el agua del río, eh, permanentemente. Entonces no podemos dejar llevarnos por la emocionalidad de los pensamientos o por los mismos pensamientos y caer en una dinámica, como dicen por ahí, en donde la loca de la casa queda perturbada, generando una gran dispersión de energía. Vimos en la anatomía cómo el cerebro necesita una gran cantidad de glucosa para poderse mantener funcionando. Y cuando gastamos mucha energía o toda la energía que tenemos solamente en echándole cuento a un pensamiento que es repetitivo, que va y vuelve porque nos estamos estando en el presente y que nos lleva a estar obsesivos, nos lleva a consumir cualquier cantidad de energía y realmente no le vamos a dar solución. ¿Por qué? Porque estamos pensando en cómo se va a desarrollar la cosa o el escenario de lo que vendrá o el escenario triste de lo que se hizo, con culpabilidades, con arrepentimientos, con miedos. Entonces, esta escuela lo que dice, no, hay que buscar también el camino del medio, el camino central, a través del cual tú te unificas con la energía. Mira que estamos hablando de lo mismo en la filosofía taoísta, no estamos diciendo nada diferente. Entonces, las prácticas que desarrollaron estas escuelas estaban hechas con el ánimo de unificar la energía. Y esa energía tiene como punto de partida, la unificación de esa energía, es la regulación de los pensamientos. ¿A través de qué? Del cultivo del yo contemplador. Vigía, perdón, que está ahí listo y atento a cuando llegue algo que es ilusión y que sabes que es ilusión, no te consuma, no te deje llevar a un abismo en donde todo es una ilusión. Entonces, y es pasajero, porque pasado al mes o al otro año ya no tendrá ese problema, vendrán otros problemas. Entonces, de eso se trata la regulación del Shen dentro de estas artes, es lograr que la mente entre en un estado de calma, pero que cada vez sea más estable en ese estado de calma, a través del entrenamiento del yo observador o del yo contemplador. A mí no me gusta decirle yo observador, el yo contemplador. Ahora, decimos, ¿por qué? ¿De dónde vienen estos conocimientos? ¿O por qué? ¿De dónde viene esta escuela del Yogashara? ¿Cómo llegó? ¿Cómo se hizo? Entonces, pasó lo siguiente, que cuando en el caso de Buda, que fue el que desarrolló toda esta teoría de la meditación, del cultivo del contemplador, ese conocimiento de la India pasó a los Himalayas. Y de los Himalayas pasó a China, pasó a Japón y pasó a Corea. Entonces, esta práctica de la estabilidad de la calma mental, en sánscrito, en su trabajo original, se llama shamatha. Shamatha es calma mental. En la India le llamaron dhyana, meditación dhyana. Bueno, aquí me quedó mal escrito, perdón.
En tibetano, esa misma shamatha se llamó Shinai, y como Shenai llegó a China y se llamó Chenna, Chenna llegó a Japón, se llamó Senna. Después, el Na fue desapareciendo, así que se habla de la meditación Chan o el budismo Chan, se habla del budismo Zen, ¿sí? Pero es exactamente el mismo conocimiento que se regó por todo el mundo y que cambia sus nombres sencillamente y se adorna con la idiosincrasia de cada país. Pero el conocimiento es el mismo. Es la primera parte del trabajo meditativo. Ahora voy a mirar un poquito acá qué es esto de Shinai o en qué consiste la meditación de la calma. En algunas tradiciones orientales nos hablan de las 9 pasos de la realización de la calma mental. En otras teorías, en otros escenarios culturales nos hablan de 4. Yo encontré este dibujo es tibetano, donde está explicado cuál es el proceso de la transformación de la mente para llegar a la estabilidad mental. Aclaro, este proceso no da iluminación, solo da estabilidad en la calma, que es la base sobre la cual vas a hacer las transformaciones para lograr la iluminación. Eso debe quedar claro. Entonces vamos a mirar, espera porque tengo un problema acá, es con la vista. A ver, ¿cómo puedo quitar? Se me atraviesa espérame un segundo. Que se me atraviesa los controles del zoom sobre la imagen y no puedo verla. No sé si puedo salir. Ya, que me toca así por ahora para poder explicar por qué no. Es que no veo. Ah, sí, está bien. Ok. Entonces ustedes van a ver acá en la parte inferior hay un monje. Ese monje eres tú. Tú. ¿Puedes hacerle un poquito de zoom, perdón? Pero ya te lo doy. Explico abajo y te lo doy, porque es que si pongo zoom a la imagen, los controles del programa me tapan lo que estoy explicando y no puedo verlo. Entonces ya te doy el zoom en un ratito. En la parte de abajo hay un monje ese monje te representa a ti. Gran energía espiritual, yo contemplador, que va a iniciar el proceso de la meditación, de la calma mental. El elefante, él está como siguiendo a un elefante. El elefante está desbordado y va con un monito. El elefante es de color negro porque está todavía muy inmerso. El elefante representa la mente. Y esa mente está muy inmersa en la materia, en los condicionamientos físicos que nos rodean, en el día a día, en las cosas muy cotidianas. Y el monito, ese que está ahí adelante de la mente, es la ansiedad. La ansiedad lleva a la mente y mira que cada uno va corriendo allá por su lado, van a trote. Y el monje trata, o sea, tú tratas de alcanzarlos. Así es cuando empezamos a meditar. Cerramos los ojos, nos ponemos en calma y empezamos a observar cualquier cantidad de pensamientos pasando por la cabeza y no nos podemos concentrar, es algo loco, solo vienen pensamientos y van y pronto nos damos cuenta de que estamos pensando en otra cosa o incluso nos quedamos dormidos. Entonces este monje tiene que empezarse a entrenar. Ustedes pueden ver que a la primera línea, la primera etapa, hay fuego. Ese fuego representa el esfuerzo. Voy a volver, ahora sí te voy a dar zoom. Regálame un segundo a ver cómo es esto. A ver, ya. Lo pongo aquí. Ya, ahí te di zoom, yo creo que ustedes sí lo pueden ver bien. Este fuego, regálame un segundo. Los controles, no los veo. Ya. Este monje, ya. Ese monjecito que está ahí,
entonces va viendo esto. Entonces esta primera etapa, este primer camino, tiene ahí en representación al fuego que representa el esfuerzo. Se necesita mucho esfuerzo, mucha energía para lograr estar aquí en el tiempo presente y poder alcanzar a esos dos locos que están desbordados, la loca de la casa y la ansiedad por arriba. Luego entramos a la segunda parte del camino. Y en esta segunda parte del camino podemos encontrar que ya el elefante y el mono no van corriendo desbocados como abajo, ya van como más lento, ya van caminando. Y podemos ver al monje ya un poco más con la posibilidad de alcanzarlos. Estos elementos que están acá son las campanitas, los sonidos, ¿sí? Que ya es como representan como el monje se utiliza los mantras o la respiración, o ya su mente está un poco, la mente está un poco más tranquila, entonces ya empieza como a estar más apropiado en ese yo contemplador. Entonces ya está mirando cómo ellos van adelante, pero no tiene que estar corriendo detrás de ellos. Todavía se necesita mucho esfuerzo representado en el fuego, hay mucho esfuerzo para lograrlo. ¿Okay? Y aparecen acá otros elementos que son como bueno, que se refieren como a la energía vital que se necesita para mantenerse ahí. Pero aquí notamos algo, mira que el elefantito ya tiene un poquito de blanco, ya se asoma algo de blanco en el elefante. Es decir, ya estamos en conexión por pequeños minutos o por pequeñas fracciones de segundo nos logramos mantener ahí en calma. Y luego pasamos al siguiente nivel. En el siguiente nivel acontece algo bien interesante. Y es que el monje ya alcanza a agarrar al elefante y ya el elefante lo voltea a mirar. Es el encuentro de la mente con el yo contemplador. Entonces aquí el elefante ya no se va a ir corriendo por allá, mirando para otros lados, ¿sí? Está por allá despreocupado, sino que ya el monje tiene un poquito más de cercanía y de conexión con sus propios pensamientos. Ya se puede mantener ahí, ya puede contemplarlos de manera más fehaciente. Y entonces ya tanto la ansiedad, mira, la ansiedad ya frena su paso y entonces también voltea a mirar al monje. Entonces el monje empieza a acercarse a la ansiedad y empieza a contemplar mejor su mente y la naturaleza de sus pensamientos. Pero todavía necesita esfuerzo. Claro que entre este fuego inicial de la primera curva a este fuego ya el esfuerzo es menos. ¿Ok? Y aquí seguimos avanzando. Entonces aquí acontece también algo bonito y es que mira, el elefante también se vuelve más blanco, ya es mitad blanco este elefante. Y el monito está todavía más cerca del elefante, están juntos. Y aquí aparece este elemento que es como las conchitas de mar, es ese sonido armónico, entonces ya hay armonía en los pensamientos. Ya hay armonía en los pensamientos y ya el monje empieza como a darle más dirección. Mira que aquí, respecto a aquí, el monje apenas los alcanza a agarrar como tímidamente. Aquí el monje ya les empieza a poner dirección. Empieza, hey, bajen, bajen. Empieza a tener control. Y entonces llega un momento en esta siguiente etapa, aquí en esta curva, en donde con un pequeño esfuerzo, mira cómo la ansiedad queda sometida. La ansiedad pasa atrás. La mente está empezando a fructificar, está más calma, ya se libera, empieza a liberarse de esta carrera de las emociones y de las cosas materiales. Y aparece un elemento acá que es la liebre que está encima del elefante. El monje aquí ya está delante de la mente, ya se puso por primera vez adelante. Aquí iba corriendo detrás, aquí iba detrás como mirando, aquí los estaba medio tocando, aquí ya les daba dirección y aquí ya el monje está delante del elefante. Y en esta etapa, ahí aparece también el monito arriba de un árbol. Esta etapa está aquí arribita, que no se ve muy bien.
Aquí porque es una etapa en donde la alimentación, la ansiedad, ya baja esa ansiedad por la comida, porque es aquí todo el tiempo está comiendo. Cuando la ansiedad está por delante del elefante, uno se la pasa tratando de comerse el mundo, como si el alimento le fuera a compensar a uno la dinámica que hace el vaso, como energéticamente es el que maneja los pensamientos, la razón. Entonces parece ser que uno quisiera estar comiendo para darle al vaso energía para que mueva esos pensamientos. Cuando se vuelve ansioso, entonces el vaso está en hiperactividad y esto se desgasta, se desgasta. Entonces uno empieza a comer, 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 comer de pura ansiedad. Entonces aquí los alimentos bajan considerablemente. Ya digamos que la ansiedad recibe una pequeña dosis de alimento, ¿sí? Y el elefante está mucho más calmo y está completamente mirando al frente a quien le va dirigiendo. Y aquí entonces empieza ya, mira que el esfuerzo, el fueguito este cada vez va a ser menor, aquí la grande cantidad de fuego cada vez va minorando, entonces se necesita menos esfuerzo para estar en estado de calma. Aquí el monito continúa bajo detrás del elefante, el monje ya incluso suelta al elefante y lo lleva ahí muy suave. El elefante, el monje va dirigiendo, ya cogió su ritmo el monje. Y aparece por primera vez esta figura del espejo, porque empieza a verse el reflejo de la espiritualidad o de la gran energía espiritual en este proceso que se lleva. Aquí, en este escenario, se despide el monje de la ansiedad. Aquí ya se separa la mente de la ansiedad completamente. Chao, se queda allá afuera y sigue su camino el monje con la mente. Y la mente va un poquito adelante, pero ya superó el negro material. Entonces el monje está ahora entrando en contacto con una mente clara, una mente lúcida, una mente calma, y que está pacífica y él va siguiéndola hasta que también, como en el anterior, se les va adelante. Entonces el monje, el contemplador es el que dirige esa nueva mente lúcida y clara hasta que la somete. Entonces ya que el elefante se acuesta a los pies del monje y el monje incluso entra en meditación. Es un punto alto. Y aquí el monje se sube encima de la mente, la ha conquistado. ¿Ves? Entonces aquí mira que aquí ya incluso no se necesita fuego en este nivel. Ya no hay esfuerzo, ya fluye, vuela, solito. Y entonces acá el monje va siempre encima de una mente calma y relajada. Aquí hay un poquito de esfuerzo. ¿Un poquito de esfuerzo para qué? Para unificar. Entonces ya el contemplador ha superado ese estado mental y se ha fusionado y por eso se sale aquí el monje sin, como conquistador volando. Esta es la explicación que también en el taoísmo está de otra manera diagramada, por ahí la tengo, pero es que no me dio tiempo para buscarla. Pero son los tres elementos que están, las cuatro etapas para llegar a este proceso de calma. Pero como les digo, esto no da iluminación, es apenas calma y tranquilidad. Es porque el tai chi y el qigong son muy profundos y la meditación son muy profundas. Entonces, hasta aquí apenas te abre las puertas. La calma mental es una gran puerta, pero desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista médico, te da salud, te da muy buena salud. Entonces, ahora vamos a hablar de la respiración. Ya regulamos, ya hablamos de la regulación del Shen o de la mente calma. Ahora vamos a hablar de la regulación de la respiración. Entonces, decimos que la respiración es la expresión de la gran energía espiritual y es el vínculo, el puente que une los procesos mentales y los procesos corporales. ¿Sí? Entonces, esta unión nos va a permitir traer esa calma mental que logramos cada vez más y expresarla en nuestro cuerpo. Ahora entonces vamos a mirar cómo se usa la respiración en las prácticas corporales chinas. Entonces, usualmente el proceso de la respiración tiene 3 etapas, o 4 etapas, podríamos decirlo. Una inhalación,
una pausa, como bien lo explicaba Iván en su exposición cuando hizo la exposición de la respiración, una exhalación y otra pequeña pausa. Hay dos pausas, una arriba y una abajo. Cada una de estos movimientos de la respiración tiene efectos en los entrenamientos sistemáticos que tienen que ver con la respiración y que también tienen que ver con el movimiento corporal. Usualmente la respiración se utiliza en la práctica de Qigong y de Tai Chi de la siguiente manera. Hay ascenso de Qi cuando inhalamos. Hay descenso de Qi cuando exhalamos. Por eso, en la medida en que exhalamos más largo de lo que inhalamos, el Qi se asienta en el vientre. Más, es una primera etapa, porque la idea es llevar el Qi hasta los pies. Ustedes han escuchado hablar de pies calientes, cabeza fría, ¿cierto? ¿Cómo calentar los pies si los pies están en lo más yin, que es lo más frío, están en contacto con el suelo, de donde la energía es fría, es tierra? ¿Por qué se tendrían que calentar? Por el acceso a los pies del soplo vivificante que es el chi, que se expresa fisiológicamente en la sangre. Entonces, en la medida en que respiramos más profundo, esa profundidad no solamente llega al vientre o al tantien inferior, sino llega hacia la raíz, que son los pies. Los pies se llenan de sangre y se calientan. So, pies caliente. Cabeza fría, ¿por qué? Porque la cabeza está tranquila. Entonces, permite que las funciones cerebrales se desarrollen de buena manera. Cuando el Shen está perturbado, tenemos procesos de insomnio, de cansancio intelectual, y eso debilita la energía renal también. Entonces, las prácticas orientales, inhalamos y el chi asciende, exhalamos, el chi desciende. Pero también hay otros dos procesos que son de entrada y salida. Entonces, en la inhalación, el chi se sumerge, se profundiza mejor. Y en la exhalación, el chi va de adentro hacia afuera. Entonces, cuando se desarrollan estos 4 movimientos a través de la respiración, estamos regulando la respiración dentro de la práctica del Tai Chi y el Qigong. Entonces, si regulamos el Shen y regulamos la respiración, el Qi también se regula. ¿Por qué? Ahora sí vamos a meternos un poquito en lo que veníamos viendo de los canales, ¿sí? Cuando todas las prácticas meditativas tienen y son muy rigurosas, sobre todo con las personas que están iniciando, en la posición corporal. Porque la posición corporal es la que permite que el chi fluya de manera natural. Nosotros vemos los mapas de los canales y vemos los muñequitos siempre erguidos y bien puestos. Pero resulta que es que la mayoría de las personas que no son conscientes de su corporeidad no están así como los mapas de acupuntura. Están curvados hacia adelante, tienen la cabeza abajo, o están respirando clavicularmente, están agitados, se ubican mal, se paran mal, se sientan mal. Entonces, todo este trabajo postural hace que los canales o los meridianos de chi no fluyan adecuadamente, y por eso empiezan los bloqueos. Entonces, la postura en estas prácticas es muy importante. Y todas las formas de meditación de todas las culturas nos hablan que para entrar en un estado de mente atenta a los pensamientos, para estar en un estado de meditación, la columna tiene que estar derecha. Por eso, si usted va a hacer meditación de la línea de yoga, le dicen, siéntese con los pies cruzados en postura de sastre o en postura de loto, y su columna tiene que quedar derecha. Y las plantas de los pies deben estar hacia arriba, cruzadas. Y si usted va a hacer prácticas de Tai Chi, de Qigong, sentado o de pie, usted tiene que tener los pies en el piso y la columna derecha.
Entonces, estas son aspectos que son comunes a todas las prácticas. Cuando tú te sabes parar, cuando tú te sabes sentar a meditar o hacer estas prácticas, estás incidiendo en que la energía circule por todos los canales o los nadis, ¿sí?, de manera adecuada, y que ese canal central que une la tierra con el cielo por dentro, ese canal central se alimente y fluya la energía perfectamente y te tenga en óptimas condiciones. Pero no, eso sería para las formas de Qigong que son estáticas, como el Chan Chuan, las posturas quietas. Pero también estamos en Qigong, hay formas de Qigong dinámicas. Entonces ahí hablamos de los movimientos. Entonces, aparte de mantener la columna derecha, tanto sentados como de pie, se están moviendo los brazos, las extremidades, tanto las superiores como las inferiores. Y esto nos lleva a que esos movimientos lo que hacen es estirar, ¿cierto? Hacer estiramientos y hacer movimientos de apertura de las articulaciones. Entonces aquí vamos a mirar concretamente, como les decía, que los meridianos en la medicina tradicional china son descritos, ¿sí?, como aquellos valles o aquellos ríos que circulan entre los huesos y los músculos, y entre los músculos y los tendones. Esos valles y estos ríos se estimulan cuando movemos las articulaciones y entramos en actividad con los tendones, los músculos y los mismos huesos. Entonces, cada vez que nos movemos, que nos estiramos, a través de los canales tendinomusculares que llegan a los canales principales, estamos motivando la libre circulación de chi. Cuando sabemos cuáles son los canales de las manos, usted ya lo tiene, miren, en las manos está el canal del pulmón y el intestino grueso, que son metal, está el canal del corazón y del triple calentador, que son fuego, y está el canal del corazón y del intestino delgado, y del corazón, que son fuego. Fuego imperial, fuego ministerial y fuego imperial. Pues sabemos que cuando movemos las manos estamos movilizando la información que viaja por esos canales. Luego, ten la seguridad que si tú quieres fortalecer los pulmones de una persona que está en recuperación de procesos, porque, bueno, no sé, salió del COVID, salió de una neumonía, está recuperándose, pues vas a tener que trabajar los canales y los puntos relacionados con esa área. De ahí entonces que al estimular con movimientos toda la zona pectoral, estás también ayudándole a fortalecer los meridianos de los pulmones, los meridianos del intestino grueso, a calmar a través de su pericardio y su sanxiao la energía de su mente y a trabajar ese calorcito interno que debe mantener el corazón y la sangre tibias para que funcione todo bien. Entonces, vemos cómo los estiramientos y los movimientos físicos están haciendo empleo del flujo de meridianos y de los canales tendinomusculares para estimular el flujo de chi. Hay otro elemento y es que no solamente están canales, estábamos hablando precisamente de los puntos acupunturales que llamamos como cavidades de sangre y energía. Y esos puntos no solamente están ubicados en los meridianos principales, sino que también tienen apertura de los canales extraordinarios. Entonces, que el movimiento técnicamente preciso, porque eso es preciso, son movimientos exactos, movimientos bien hechos, van a través del movimiento a hacer como un masaje o una estimulación, una autoestimulación a través del movimiento sobre las cavidades de sangre y energía que están ubicados en los meridianos en los canales extraordinarios, en los meridianos principales y que son puntos de apertura de los canales extraordinarios. Entonces, ahí también tenemos una incidencia. Y no solamente es a nivel articular y de estiramiento, la forma en que se mueven las muñecas y todos esos trabajos delicados de movimiento estimulan los puntos acupunturales. Ahora,
junto a esto, como si fuera poco, no solamente está el trabajo de incidencia mental, es decir, llevar tu concentración y tu pensamiento al canal o al punto, no solamente está moverte para ayudarle al meridiano a fluir mejor, sino que también hay técnicas de automasaje dentro del Tai Chi y del Qigong para estimular los puntos acupunturales e incidir en todo el flujo energético de los meridianos. Entonces, así es como toda esta teoría de los canales psicolaterales y de la teoría de las cavidades de sangre y energía se aplican en el tratamiento de tanto para prevención como tratamiento de patologías a través de las prácticas de Tai Chi y Qigong. Hoy en día, les decía, el Qigong médico pone mucha atención a esto. Entonces, si tú tienes un diagnóstico de medicina china y sabes que tienes que estimular el 6 de pericardio para bajar un poquito la incidencia emocional que pueda tener la persona por calor interno, si sabes que el punto Laocoon baja un poco el fuego del corazón, si sabes que el pulmón es el que energiza todo el cuerpo, el que da fortaleza física, entonces tú vas a seleccionar ciertos movimientos especiales de las prácticas de Qigong y se las das a la persona para que lo haga en su casa, ¿cierto? Y refuerce esos canales y esos puntos y le dé un tratamiento complementario a lo que le pueden estar haciendo con acupuntura o fuera del masaje en el consultorio o de las medicinas que esté consumiendo, está realizando su trabajo. ¿Sí? Entonces, para esto, esta es la manera en cómo esos elementos se juntan. Y aquí tengo este dibujito que es la ilustración del I Ching Ching, que es una forma de Qigong que llaman los orientales y que explicó Bodhidharma, los monjes Shaolin, y que es el cambio músculo-tendón, precisamente lo que pretendía o lo que pretenden estas prácticas, lo que pretendía Bodhidharma con su enseñanza, era activar los canales en los meridianos a través de estos movimientos. Y finalmente, entonces, ¿cómo se hace la regulación del cuerpo? Entonces, pues, si lo miramos ya desde lo más vulgar, desde lo más físico, corporal, esto es lo último que podemos mirar de la práctica, es que hace un muy buen mantenimiento del sistema miosteo-articular. Acordémonos que mio se refiere a músculo, osteo a hueso y articular a las uniones de los huesos y los músculos, las articulaciones, pequeñas, medianas y grandes articulaciones. Entonces, hay una frase del creador del juego de los 5 animales, una forma de Qigong que se llama así, el juego de los 5 animales, que es un médico Hoto Huatuo, que hizo un aporte importantísimo a la teoría de la medicina china porque desarrolló unos puntos especiales que quedan en toda la orilla de la columna vertebral de lado a lado, se relacionan con el sistema nervioso. Y él desarrolló el juego de los 5 animales y él decía, todo músculo que no se ejercite se atrofia. Todo músculo que no se ejercite se atrofia. Lo que no se mueva se daña, porque está hecho por yang, que es vida, para el movimiento. Entonces, en la medida en que movemos el cuerpo de manera adecuada en su postura, en la medida en que movemos el cuerpo de manera adecuada en los estiramientos y elongaciones para abrir los pasos de esas energías, esos campos energéticos o esos campos de fuerza que circulan por el cuerpo. En la medida en que sabemos mover las articulaciones, pues toda la sangre está en su puesto, todos los sistemas se mueven de manera adecuada y todo el cuerpo físico se mantiene en perfectas condiciones de flexibilidad, de movilidad y de agilidad. Y hay otra cosa, porque cuando hablamos de las articulaciones, pues hablamos básicamente de las extremidades. Pero ¿qué pasa con el tronco? Pues el tronco está alineado con la columna y tiene unos movimientos que estimulan las fascias de los órganos internos
generando entre esas fases fricción y elevando el factor bioeléctrico de los órganos. Por estudios que se han hecho en la Universidad de Chengdu, fueron las pioneras en estudiar este tipo de elementos, se dice que para que un órgano esté funcionando adecuadamente, debe estar vibrando más o menos entre una frecuencia de 2000, entre 2000 y 4000 Hz. Cuando se baja de esa frecuencia, el órgano está enfermando. Son investigaciones hechas. Entonces, cuando vemos este sistema de conocimiento como un todo integrado de la regulación del cuerpo, de la regulación de la energía y la respiración y la regulación de la mente, estamos hablando de Tai Chi o estamos hablando de Qigong y de cómo estos tres elementos hacen parte del objetivo de las saberes ancestrales que componen la medicina china. Y estamos justificando cómo se usan estas prácticas en la medicina china, porque son una extensión o se conocen como una extensión de la medicina tradicional china. Entonces, esto viene hasta aquí este conocimiento. Voy a dejar